Pedro Pablo Kuczynski mostró en su primera aparición en Naciones Unidas su preocupación por la situación de Venezuela y llamó al diálogo político entre las partes. Presidente, hacemos de manera solidaria una firme invocación a que se inicie cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones en un marco de pleno respeto a la Constitución. El mandatario peruano señaló que el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados no puede contraponerse con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. Por ello, Kuczynski señaló la voluntad de Perú de colaborar con la finalización de la confrontación social y política en Venezuela. El Perú está en la mejor disposición para realizar todos los esfuerzos necesarios que puedan ayudar a nuestros amigos venezolanos para que alcancen una solución a sus problemas. En este sentido, el presidente peruano defendió que la plena vigencia de la democracia en Venezuela requiere del absoluto respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la plena garantía del respeto a la separación y el equilibrio de poderes. Bueno, José Alejandro Núñez, yo quiero que me hables un poco de qué está pasando con las relaciones entre el gobierno de Venezuela y Mercosur. Bueno, sí, en primer lugar, Tomás, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Mira, la situación actual que tiene el gobierno de Venezuela con el Mercosur es complicada. De hecho, se dio una reunión recientemente entre todos los miembros del bloque comercial donde se decidió que Venezuela debería cumplir todas las normas internas del organismo en un plazo establecido desde este mes hasta el 1 de diciembre. Si Venezuela no cumple con las normas, automáticamente ellos van a tomar la decisión de expulsar a Venezuela de este bloque comercial. La canciller hace unas declaraciones que dice que ella se apega a la legalidad del bloque comercial, pero eso es absolutamente falso. O sea, ¿cómo es posible que pretendan mantenerse dentro de un organismo sin cumplir las normas internas y además quieren tomar la presidencia de ese organismo sin cumplir las normas que los demás países están cumpliendo? Absolutamente absurdo. Bueno, mira, vimos ahora el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que estrenó en Naciones Unidas, destacado el compromiso de su gobierno con la democracia y los derechos humanos y con el llamamiento al diálogo político en Venezuela. Sí, sin duda es un elemento absolutamente positivo que presidentes de la región se pronuncien en torno a la situación que está ocurriendo en Venezuela, presidentes hagan llamados a resolver el conflicto que tiene el país por la vía del diálogo, pero lamentablemente el régimen venezolano no tiene interés en solventar el conflicto político por vía del diálogo. Por el contrario, utilizan eso como un instrumento para ganar tiempo y sostenerse en el poder a los fines de que el actual dictador venezolano Nicolás Maduro se mantenga en el poder hasta el 2019. Lamentablemente en Venezuela no va a haber una resolución de conflicto por vía del diálogo porque el régimen está utilizando eso para ganar tiempo y desgastar a la oposición y al país. La solución al conflicto político venezolano está en aumentar la presión de calle con la presión ciudadana en la calle, tender puentes con la Fuerza Armada, inevitablemente hay que hacerlo, y no tender puentes con la Fuerza Armada que está señalada de narcotráfico, esa Fuerza Armada que está señalada de incursionar en delitos de lesa humanidad, sino con ese grueso de la oficialidad venezolana que quiere un cambio y que necesariamente tiene que ser partícipe activo de este proceso. No queremos un golpe de Estado, no queremos un gobierno de facto, queremos precisamente que haya una solución pacífica y que la Fuerza Armada sea actor fundamental en que al país se le permita cumplir con su derecho constitucional de expresarse en el referéndum revocatorio. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar al final de este año? Porque ya estamos llegando al final del año. Cuando se termine el año, ¿qué va a pasar allí? ¿Habrá revocatorio? Mira, la presión, como bien señaló José Alejandro, va a llevar a que esta semana el Consejo Nacional Electoral, las 4 rectoras, van a dar el anuncio, no solamente de la fecha cierta y precisa de la recolección del 20%, sino que también del cronograma y de la metodología. Lo importante aquí es que ellos han medido con sumo cuidado el efecto que pudiera tener. Por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática ha exigido la instalación de 19.000 mesas para poder llevar a todo el país realmente la recolección para el 20%, pero que el gobierno sabe que instalar 19.000 mesas, por eso están ofreciendo apenas algo alrededor de 5.500 mesas, prácticamente conllevaría a poder recoger
más de las firmas necesarias para poder revocar de una vez a Nicolás Maduro. Y ese efecto, justamente, el que ellos quieren evitar, y por eso están tratando de imponer un número limitado de mesas a nivel nacional, y por otro lado que el 20% sea a nivel de cada estado y no a nivel nacional. Cuando se eligió a Nicolás Maduro, no se eligió por estado, se eligió del total de la población nacional. Todas esas traquiñuelas, todos esos efectos propagandísticos que trata ahora el gobierno de incorporar dentro de la mesa para entorpecer justamente la expresión popular, la expresión del pueblo, que ya, como hemos venido diciendo semanas y meses atrás, está desde el 6 de diciembre ganado la idea a un cambio radical, no solamente del presidente de la República, sino todo el régimen que está enquistado y sobre todo todos aquellos que están señalados en delitos de corrupción y narcotráfico. Y sobre todo también el ejército tiene que estar pensando solamente el alto mando militar, el que está señalado aquí en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el que está señalado justamente en la Fiscalía de Nueva York, es el que está comprometido con este régimen. El resto de la oficialidad, justamente los mandos medios, aquellos, como decía José Alejandro, que quieren un cambio en Venezuela, están esperando justamente acompañar al pueblo en esta decisión soberana de revocar a Nicolás Maduro y a este régimen nefasto. Sí, inevitablemente todos los elementos están dados para que el cambio se dé. Simplemente hay que aumentar la presión política porque se tiene la fuerza ciudadana y dentro de la Fuerza Armada hay un gran malestar que reclama cambio a la situación que se está viviendo en Venezuela. De manera que hay que llevar adelante en los próximos días, la Mesa de la Unidad Democrática lo va a anunciar, estrategias un poco más contundentes. La marcha el 1 de septiembre fue necesaria y oportuna en los términos en que se dio, pero las próximas acciones que se van a realizar en Venezuela tienen que tener mayor contundencia política inevitablemente. Qué cosa, chico. Qué tristeza. ¿Cuántos venezolanos hay aquí ahora? Mira, fuera de Venezuela ya pasa el 1,5 millones y continúan todos los días por cualquier parte de la fuera de Venezuela. Obviamente los Estados Unidos y específicamente el estado de la Florida y específicamente el condado de Miami-Dade es donde se reúne la mayor cantidad de venezolanos. No están registrados obviamente porque recordemos que el gobierno de Venezuela cerró el consulado aquí en la ciudad de Miami, pero se estima que alrededor de 200,000 venezolanos estén justamente haciendo vida útil dentro de la comunidad del condado de Miami-Dade. Y eso va a seguir creciendo porque los estados fronterizos, como en el caso de Colombia, como el caso de Brasil, las islas del Caribe, Trinidad, incluso hasta Guyana, ha recibido venezolanos desesperados por el hambre, desesperados por la falta de alimentos. Ayer me llegó una noticia muy triste que prácticamente una niña, una adolescente con una bebé en brazos en el hospital Chiquinquirá, en el estado Zulia, se lanzó de un tercer piso y a Dios gracias no pudo, no cumplió su objetivo de esa desesperación producto de la falta de alimentos y de hambre, y pudieron salvar tanto a la madre como a la bebé que tenía en brazos, porque justamente esto que decía Kuczynski, que no se señaló en el video, pero fue parte de lo que completamente se dijo en la Asamblea General, el bloque del ALPA, o sea, la Alianza del Pacífico formada por Chile, Perú, Colombia, están llamados a la idea de permitir la asistencia humanitaria a Venezuela, pero que el gobierno de Nicolás Maduro lo niega esa crisis humanitaria porque justamente esto representaría la declaración del fracaso de lo que ha sido estos 3 años de desgobierno de Nicolás Maduro y que tiene que terminar en este año 2016. No podemos permitir los venezolanos en resistencia dentro y fuera de Venezuela que este gobierno pase del año 2016. Así que al principio de año puede salir este hombre de allí. No, debería ser dentro de este año 2016, no a principios de año. Tiene que ser constitucional. Tiene que ser este año. Constitucionalmente tiene que ser en el 2016 la salida de Nicolás Maduro. No existe en ninguna parte de la Constitución algún párrafo, algún enunciado que diga que el presidente de la República tiene que ser revocado a partir de los 4 años, a partir de los 3 años, la mitad del periodo presidencial, y ya está vencido. Los tiempos están dados y sencillamente el presidente de la República tiene que irse conforme a una consulta popular de referéndum revocatorio. La mayoría del país pide cambio y eso se va a dar. ¿Tú crees que se va a dar? Se tiene que dar consecuencia a la presión política en la calle. Va a depender, como lo decía Edgar, de la presión que se haga a nivel interno y a nivel internacional, y tenga la certeza plena que ya ese tipo de acciones se van a llevar adelante. El mismo secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chugo Torrealba, lo ha anunciado previamente y bueno, tenemos que esperar los próximos días que se hagan los anuncios, pero Venezuela definitivamente está resuelta a conseguir un cambio. La mayoría del país lo está reclamando y lo único que queda es sencillamente aumentar la presión de calle. Esa va a ser la única vía. Diálogo, mentira. El gobierno no tiene la voluntad de hacer diálogo y se ve en su actitud poco seria y falta de respeto que tuvieron
recientemente en este escándalo que estalló de reuniones privadas que había entre la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno. Chugo Torrealba había dicho que son reuniones preparatorias para un posible diálogo, pero tú ves el manejo poco serio que le dio el régimen a eso. Empezaron a tratar de sembrar división, de sembrar cizaña, y eso evidencia una vez más que el régimen realmente tiene poca seriedad y poca voluntad para que haya una resolución de conflicto por vía del diálogo. ¿Qué está haciendo Moveré? Nosotros hemos tenido una participación activa a nivel de denuncias internacionales. Nosotros nos hemos reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hemos presentado informes bien sustentados con denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hemos pedido la actuación de la OEA que se mantenga firme solicitando el referendo revocatorio. Hemos acudido a la Organización de Naciones Unidas, se hizo el año pasado una huelga de hambre importante solicitando la liberación de estudiantes y de presos políticos. Eso tuvo un efecto inmediato por esos días, y permanentemente estamos sosteniendo encuentros institucionales con senadores de acá del estado de la Florida, con distintas instituciones. Recientemente nuestro presidente Kennedy Bolívar estuvo en la conferencia de la Comunidad Andina de Fomento, y allí tuvo encuentros con distintos líderes de la región, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la canciller de Colombia, la senadora Marta Lucía Ramírez. Es decir, hay una serie de acciones que se han venido llevando porque nosotros nos constituimos como un movimiento para acompañar las luchas políticas de Venezuela, y estamos comprometidos a seguir manteniéndonos firmes en esa lucha, y Venezuela puede contar con el movimiento venezolano de apoyo a la resistencia del exilio, que siempre vamos a estar allí acompañando las luchas. ¿Y están ustedes hablando con el gobierno de Estados Unidos sobre esto? Hemos estado hablando con representantes del Congreso, con senadores, con congresistas, para solicitarles pues que mantengan un acompañamiento. ¿No han hablado con el presidente? No, estamos tratando de lograr esa conexión con la Casa Blanca, pero por ahora no hemos podido tener acceso. Se le hizo llegar un informe, el mismo informe que se le hizo llegar al Almagro, se le hizo llegar al vicepresidente Joe Biden, pero hasta ahora no se ha podido concretar una reunión. Sin embargo, a pesar de que la administración Obama está absolutamente clara y convencida, de hecho hemos podido escuchar en anteriores oportunidades al mismo vicepresidente, al mismo presidente Obama, pedir por la liberación de Leopoldo López, por otros presos políticos, que justamente es lo que el mismo secretario general de la OEA ha indicado, Almagro. No puede haber diálogo en Venezuela cuando existe más de un centenar de presos políticos. Justamente la manifestación de mejor voluntad política que pudiera tener el gobierno, en caso de que realmente hubiera querido haber tenido diálogo, era la liberación de los presos políticos. Pero no, los tienen como rehenes, los tienen como monedas de cambio, esperando hasta el último momento. Este gobierno justamente espera siempre hasta el último momento para producir las decisiones que permitan detener el avance justamente de los tiempos, que los tiempos en este instante son fundamentales para la oposición venezolana. Lo único que le falta al gobierno de Nicolás Maduro es decir que el referéndum revocatorio es un golpe de Estado. La única salida constitucional en Venezuela, debo decirte, Tomás, no es el referéndum revocatorio. Existen distintas fórmulas, distintas salidas que el pueblo venezolano, y encabezado justamente en la conformación de los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, están seguros de no darse el referéndum revocatorio. Este año habrá que aplicar otros mecanismos establecidos en la Constitución Nacional para justamente promover la salida de este régimen, no solamente de Nicolás Maduro, vuelvo y repito, sino de todo el régimen que conforma este grupo de delincuentes y de bandidos que han secuestrado el país, y que una muestra patética, la del día de ayer, cuando Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela se levantaron de la mesa de la Organización de Naciones Unidas en protesta por lo que ellos consideraron que el gobierno de Brasil no es un gobierno legítimo. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir, ¿verdad? La semana que viene volveremos a hablar otra vez. Y en estos momentos vamos a hablar ahora con las mujeres, precisamente aquí en este programa. Van a hablar las mujeres.